Bien, el día de hoy vamos a abordar lo que es la derivación implícita. Nuestros objetivos son distinguir entre funciones explícitas e implícitas, es decir, cuando estamos ante la presencia de una función implícita y de una función explícita para poder luego encontrar la derivada de las funciones, ya sea de manera explícita o de manera implícita. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función definida de manera implícita, x por y igual a 1. Tenemos esta ecuación y tenemos la otra función, la otra forma explícita, y igual a 1 sobre x. Podemos observar de que la diferencia radica en que en este caso y está en función de la variable x, es decir, y depende de los valores que toma X, mientras que acá pues no está definida una función en términos de la otra. Bien, entonces en eso radica cuando una función está definida de forma implícita y cuando está definida de forma explícita. Eso es un primer momento. Pero miremos qué es lo que sucede. Vamos a hacer la interpretación de esto utilizando el GeoGebra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión x al cuadrado más y cuadrado, y esto lo hacemos igual a 4. Entonces podemos ver que esto lo que nos grafica, ¿verdad? Es una circunferencia de centro en el origen y de radio 4. Pero si nosotros en este gráfico queremos determinar si define o no una función, recordemos la prueba de la recta vertical, trazamos una recta vertical y vemos en cuántos puntos toca la gráfica. Por ejemplo, si tomamos la recta x igual a 0.5 o x igual a 1, para x igual a 1, entonces podemos observar que esta recta vertical toca la gráfica en dos puntos. Por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos el punto de intersección entre la recta y la curva, el punto A, que es 1,1.73, y el otro punto por acá, pues tenemos que es el punto B, 1, menos 1.73. Entonces, no cumple con las condiciones para que esta gráfica defina una función, porque recuerden que deben de haber, aquí existen dos parejas con la misma primera componente y pues esta condición no está dentro de las condiciones para que defina una función, es decir, que a cada punto no pueden existir dos parejas con la misma primera componente para que se defina una función. Pero miremos entonces qué pasa si despejamos y en función de x. Al despejar y en función de x, pues tendríamos de que, podemos decir de que y, ¿verdad? Va a ser igual ahora 4 menos x cuadrado, todo eso bajo radical. Vamos a expresarlo aquí, raíz cuadrada, abrimos paréntesis y luego decimos 4 menos el valor de x al cuadrado. Entonces podemos ver de que se nos representa esta gráfica que está en verde. Voy a quitar las otras para que observemos qué es lo que tenemos. Entonces ahí tenemos la representación gráfica de y igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces pueden ver que cualquier recta vertical que yo trace, voy a activar x igual a 1, pues solo va a tocar la curva en un punto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que es el punto A. Entonces, esto me está diciendo que esta ecuación pues está definiendo de manera implícita una función, en este caso, cuando tenemos la parte superior de la circunferencia, y en el otro caso, pues vendría a ser cuando tenemos la parte inferior de la circunferencia. Es decir, que si aquí le anteponemos el signo menos, entonces podemos observar que la gráfica está ahora por debajo del eje X. Entonces pueden ver que esta ecuación me está definiendo, en este caso, una función de manera implícita. Cuando está por arriba, estoy tomando la parte positiva de la raíz, y cuando está por debajo, estoy tomando la parte negativa de la raíz.
Entonces, por eso es que decimos de que vamos a derivar implícitamente, porque en esa ecuación pues existe una función implícita. Es decir, y está en términos de g de x, donde g de x es una función implícita. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para hacer este tipo de derivaciones? Entonces, en este caso, hay ecuaciones sencillas como esta que tenemos acá, x por y igual a 1. Podemos observar que podemos despejar y en términos de x, o como la que hicimos en la aplicación, podemos ver que podemos despejar y en términos de x y obtenemos y con la raíz negativa o bien y con la raíz positiva. Pero pues hay otras expresiones donde no es tan fácil despejar y en términos de x. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar para hacer estas derivadas implícitas? Por ejemplo, tenemos esta expresión, pueden observar que acá pues está bastante difícil despejar y en términos de x. Está más fácil despejar x en términos de y, pero lo que nos están pidiendo es la derivada de y con respecto a la variable x. Bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias que o la estrategia que vamos a utilizar para la derivación implícita? Lo que vamos a hacer en la ecuación que se nos presenta, vamos a derivar a ambos lados de la ecuación con respecto de la variable x. Una vez que derivamos, agrupamos los términos que estén afectados o que tengan diferencial de y con respecto a x, los agrupamos en el lado izquierdo de la ecuación y los otros términos los pasamos al lado derecho. Luego factorizamos para despejar derivada de y con respecto a x, que es lo que estamos buscando. Bien, entonces, por ejemplo, aquí se les presenta esta ecuación, ¿verdad? Vamos a hacer ese procedimiento para esta ecuación. La ecuación está definida como y al cubo más el valor de y cuadrado menos 5 veces y, luego menos x al cuadrado igual a menos 4. Esa es nuestra ecuación. Entonces, por aquí vamos a mostrar el tablero. Ahí tenemos nuestra ecuación. Nuestro primer paso es derivar a ambos lados con respecto a x. Bien, pero antes de hacer ese procedimiento vamos a tomar en cuenta algunas observaciones. Por ejemplo, miremos por acá. Aquí tenemos derivada con respecto a x de x al cubo. Podemos observar que la variable que tenemos en el denominador me está indicando con respecto a quién voy a derivar la expresión. Como mi función depende de x, entonces no hay ningún problema porque utilizamos las reglas de las potencias simples que hemos venido trabajando. La derivada de x al cubo pues va a ser el exponente baja 3 por x al cuadrado. Pero ya en la segunda expresión, ahora se nos presenta derivada con respecto a x de quién. Derivada con respecto a x, la expresión ahora es y cubo, podemos observar. Entonces podemos notar que la función está en términos de y nos está pidiendo derivada con respecto a x, pero recuerden que estamos asumiendo de que y está definida a través de una función que depende de x. Entonces aplicamos la regla de la cadena. El 3 baja, luego vamos a obtener la y queda disminuida en 1 su exponente, 3 menos 1 sería 2, y luego por la derivada interna que vendría a ser derivada de y con respecto a x. Bien, entonces de esa manera pues obtenemos la derivada con respecto a x de y al cubo, suponiendo que y pues está definida a través de una función que depende de x. Aquí no la estamos manipulando como constante, sino que está definida a través de una función que depende de x. Bien, de manera en el otro ejemplo podemos observar que tenemos ahora derivada con respecto a x de x más 3 veces y. Entonces hay una suma, por lo tanto hay que aplicar la derivada a cada término. Entonces, esto es derivada con respecto a x de x, pues va a ser la unidad. Luego la constante la sacamos y decimos derivada de y con respecto a x y lo dejamos indicado. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar a nuestro ejemplo que está por acá. Vamos a ver qué es lo que nos va a resultar al aplicar derivación a ambos términos. Y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces derivamos con respecto a X a ambos términos de la expresión. Esto sería derivada con respecto a X de Y al cubo más derivada con respecto a X de Y al cuadrado menos 5 derivada con respecto a X de Y luego menos derivada con respecto a X de X al cuadrado, y esto pues va a ser igual a derivada con respecto a X de menos 4. Si ya aplico la derivación, pues entonces va a ser igual a 0. Por esa razón lo hago así porque no me alcanza, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo evidencia de que estamos derivando el menos 4, la derivada de menos 4 es 0. Entonces aplicamos la regla de la cadena, esto es 3, que multiplica a y cuadrado multiplicado por la derivada de y. Entonces aquí vamos a utilizar notación y' para ahorrarnos un poco de espacio. Más que valor tendríamos aquí otra vez 2 veces y, el 2 baja, el exponente queda disminuido en 1, pero multiplicado por y', que es la derivada de y con respecto a x. Menos cuánto, aquí pues ya está directo, solamente vamos a decir 5y', y luego menos derivada con respecto a x de x al cuadrado, pues va a ser igual a 2x, y esto pues lo tenemos igualado a 0. Entonces podemos observar que hay 3 términos que tienen el factor común y'. Voy a sacar a y', factor común de quién sería y', estaría como factor común de 3y cuadrado. Podemos observar ahí 3y cuadrado, vamos a hacer ese 3 aquí bien, 3y cuadrado, después tendríamos más 2 veces y luego menos 5. Ahí tenemos entonces el proceso de factorización, 3y cuadrado más 2 veces y menos 5. Voy a ver si lo puedo reacomodar mejor por acá para que se observe mejor. Entonces vamos a tener que va a ser y', factor común de 3y cuadrado más 2 veces el valor de y luego menos 5. Y esto pues lo voy a igualar a 2 veces x. Porque nuestro objetivo es despejar y'. Eso es lo que queremos despejar. Entonces podemos ver que el resultado final va a ser y' igual a 2 veces x en el numerador sobre 3y cuadrado más 2 veces y menos 5. Esa entonces sería nuestra derivada. Vamos a decir entonces, que derivada de y con respecto a x, que es igual a la notación y', pues va a ser igual a 2x en el numerador, y en el denominador nos había quedado 3y cuadrado más 2y menos 5, más 2y menos 5. Bien, y entonces ya hemos encontrado la derivada que se nos pedía. Podemos verificar que es el resultado que estamos obteniendo por acá. 3y cuadrado más 2 veces y menos 5 igual a 2 veces x. Podemos observar, luego sacamos, factorizamos derivada de y con respecto a x. 3y cuadrado más 2 veces y menos 5 igual a 2x. Luego despejamos derivada de y con respecto a x. Y entonces podemos observar de que va a ser igual a 2 veces x en el numerador, y en el denominador obtenemos 3y cuadrado más 2 veces y menos 5, que es el proceso que hicimos acá en el tabloide, ¿verdad? Entonces ya hemos determinado la derivada. Vamos ahora a proseguir con otro ejemplo. Vamos a ver por acá, tenemos otro ejemplo. En este ejemplo ya se nos está pidiendo encontrar, dice, calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. Entonces podemos ver que nos dan la ecuación de la gráfica,
y nos dan el punto. Podemos observar que pues esta ecuación me define lo que es una elipse. Vamos a hacer ese otro ejemplo para que miremos cómo lo vamos a trabajar. Entonces ahora me dice que la ecuación es x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 4, ¿verdad? Entonces podemos dividir toda esta expresión entre 4. Ya vamos a ver, obtenemos entonces x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre la unidad igual a 4 entre 4, que viene a ser igual a la unidad. Entonces podemos observar que tiene la estructura de una elipse, que es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a la unidad, cuyo eje mayor va a estar sobre el eje x y cuyo eje menor está sobre el eje de las y. Entonces, nos piden determinar la pendiente de la curva tangente a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación era x al cuadrado más 4 veces y cuadrado igual a 4. Entonces, como no está definida de manera explícita, pues entonces vamos a utilizar derivación implícita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado derecho vamos a tener derivada con respecto a x de x al cuadrado más 4 veces derivada con respecto a x de y cuadrado igual a derivada con respecto a x de 4. Entonces pueden observar de que aquí va a ser pues 2 veces x más, aquí vamos a tener 4 que multiplica al 2, la potencia queda disminuida en 1 por la derivada interna que viene a ser derivada de y con respecto a x. Igual a qué valor? La derivada de una constante es 0, por lo tanto igualada a 0. Entonces esto lo puedo reescribir como 2 veces x más 8y más 8y más 8y, en lugar de poner de y, diferencial de y sobre diferencial de x, voy a utilizar la notación y' y esto igual a 0. Entonces, esto va a implicar que el valor de y' para despejarlo, pues va a ser igual a menos 2x, que está sumando, pasa a restar sobre 8y. Y entonces obtenemos que el valor de y' es igual a menos x en el numerador y en el denominador pues vamos a obtener 4y. Y ya hemos encontrado la derivada. Entonces, recordemos que aquí tenemos el procedimiento. Entonces recordemos que la derivada lo que nos da es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en cuestión. Podemos observar x cuadrado más 4y cuadrado más 4. Aplicamos derivada a ambos lados, pero en el lado derecho pues sería determinar la derivada de esa suma y entonces derivada de x al cuadrado es 2x más derivada de 4y cuadrado con respecto a x, pues tenemos la constante 4, el 2 baja, y queda disminuido en 1, luego multiplicado por la derivada de y con respecto a x, y entonces esto vendría a ser igual a 0. Bien, entonces, ahora nuestro objetivo es despejar y'. Podemos observar que al despejar y', este 2x está sumando, pues pasaría a restar menos 2x. Este 8y está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces, despejando y' tenemos menos x sobre 4 veces y. Y ya pues hemos encontrado la derivada, que es el resultado que tenemos por acá, menos x sobre 4y. Ahora, para encontrar el valor de la pendiente, pues lo único que vamos a hacer es evaluar las coordenadas del punto en la derivada. Bien, entonces vamos a proceder a hacer eso. Pueden hacerlo y luego verificamos el resultado que tenemos. Bien, entonces ahora vamos a proceder a la evaluación del punto.
Vamos a proceder a la evaluación del punto. Entonces pueden observar que las coordenadas del punto son raíz de 2 para x. Entonces en el lugar de x sustituimos por raíz de 2. Como está precedido del signo menos, menos raíz de 2. Y en el denominador tenemos menos 1 sobre raíz de 2, que es el valor de y multiplicado por x. Vamos a ver entonces cómo obtenemos ese resultado. Podemos ver, vamos a retomarlo para obtener el resultado. Entonces por aquí vamos a hacer la sustitución, ¿verdad? Tenemos entonces que el valor de y' va a ser igual a menos x, nos establece, sobre 4y. Y tenemos que las coordenadas del punto son raíz de 2 y menos 1 entre la raíz de 2. Entonces podemos ver que el valor de y' pues va a resultar como menos el valor de x, que viene a ser raíz de 2, entre 4 por y, pero y es menos 1 entre raíz de 2. Y entonces esto va a ser igual a menos raíz de 2 sobre la unidad, multiplicado esto por raíz de 2 sobre el valor de menos 4. Y entonces raíz de 2 al cuadrado vamos a obtener que es la cantidad subradical 2 y sobre el valor de 4, ya que menos por menos entre menos da más, y entonces simplificando esto va a ser igual a 1/2. Y entonces ya tenemos que el valor de la pendiente en este caso pues va a ser 1/2. Este vendría a ser nuestro valor de la pendiente, que podemos observar es el resultado obtenido. En ese punto la pendiente vale 1/2. Si queremos determinar cuál es la ecuación de la recta tangente, entonces vamos a tener que va a ser y menos y sub 0. Esto se convertiría en más y más 1 entre raíz de 2. Entonces, más 1 entre raíz de 2 igual a la pendiente, que es 1/2, multiplicado esto por x, menos x sub 0, que nuestro valor de x sub 0 podemos observar que es igual a raíz de 2. Entonces, menos raíz de 2. Y entonces, ahí vamos a tener 1/2 de x menos raíz de 2 sobre 2, menos 1 entre raíz de 2. Esa sería entonces la ecuación de la pendiente, que si la simplificamos, pues lo que vamos a obtener es y igual a 1/2 de x menos raíz de 2 sobre 2, menos 1 entre raíz de 2, que obtendríamos 1/2 de x menos raíz de 2 sobre 2. Si racionalizamos, esto nos queda raíz de 2 sobre 2, también negativo. Y entonces eso va a ser simplemente 1/2 de x menos raíz de 2. Bien, entonces ese vendría a ser nuestro resultado. Por aquí lo vamos a observar para que ya tenemos la pendiente, ahora vamos a determinar cuál va a ser la ecuación de la recta. Entonces, si esta es la pendiente, por aquí teníamos ya una parte de la ecuación. Voy a despejar y, va a ser igual a ¿qué valor? Podemos observar 1/2 de x menos raíz de 2 sobre 2. Esto está sumando, va a pasar a restar, pero 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que tengamos menos raíz de 2 sobre 2. Entonces menos raíz de 2 entre el valor de 2. Y entonces eso va a quedar 1/2 de x menos raíz de 2. Bien, entonces esa vendría a ser la ecuación de la recta, y acá en el documento se nos refleja la curva, la ecuación de la recta y el punto. Vamos a verificarlo eso con lo que nosotros tenemos haciendo uso del GeoGebra.
Bien, entonces por aquí tenemos, vamos a quitar todo esto para que podamos, no nos cause podamos tener una mejor visibilidad de esto. Entonces aquí vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Y aquí entonces vamos a tener ya nuestra primera expresión. Vamos a poner la curva como tal. Recordemos que la curva era x al cuadrado más 4y cuadrado, 4y cuadrado, y esto me decía que era igual a 4. Y entonces ahí tenemos nuestra elipse. El punto en el que íbamos a trabajar, recordemos que es raíz de 2, nos decía nuestro punto. Ponemos nuestro punto, raíz de 2, coma, y después teníamos, por aquí vamos a darle el espacio para que nos pueda graficar bien ese punto. Entonces vamos a tener coma por acá y luego es menos 1 entre raíz de 2. Entonces menos 1 entre raíz de 2. Raíz de 2. Entonces ahí tenemos nuestro punto, podemos observar. Ahora vamos a graficar la recta, que nos grafique la recta para verificar lo que tenemos por allá, ¿verdad? Dijimos que la recta iba a quedar 1/2 de x. Entonces vamos a decir por acá, vamos a ponerlo entre paréntesis el coeficiente, 1/2 de x. Entonces 1/2 de x y luego nos quedaba menos raíz de 2, menos raíz de 2. Entonces por aquí tenemos menos raíz de 2. Entonces podemos observar que ahí está el punto y ahí está la recta tangente a la curva en ese punto cuya pendiente es 1/2, que es lo que hemos trabajado en el documento que tenemos por acá. Bien, entonces de esta manera pues podemos también trabajar con una función definida implícitamente, encontrar la pendiente en un determinado punto. Vamos a pasar ahora a la página 5 a ver qué es lo que tenemos. Bien, y ahora aquí en la página 5, en la página 4 podemos observar de que se nos pide, bueno, este es el que habíamos hecho, ¿verdad? Vamos a pasar a la página 5, entonces ahora dice calcular la pendiente de la gráfica, aquí me dan la ecuación en el punto 3,1. Entonces esta es la gráfica que genera esta ecuación. Entonces igual pueden ver que esa ecuación, cualquier recta vertical que yo trace, pues no me define una función porque va a tocar la gráfica en 2 puntos. Entonces, pero como la podemos trabajar por trozos o por intervalos o por parte de la curva, entonces podemos trabajar un trozo de curva que vaya desde este punto 1, buscar su respectiva ordenada hasta este otro punto y entonces en ese trozo de curva sí me va a definir una función. Entonces vamos a proceder a determinar la derivada. Entonces para eso pues voy a hacer uso del tablero, voy a tomar la ecuación y vamos a ver cómo la desarrollamos. Bien. Estamos trabajando por aquí, voy a copiar la expresión es 3 por x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado, todo esto. Y esto va a ser igual, nos dice, a 100 por xy. Entonces tenemos 100 por xy. Bien, y nos están pidiendo la pendiente en el punto 3,1. Bueno, después miramos las coordenadas del punto. Vamos a hacer ahorita el proceso de la derivación. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es aplicar derivadas con respecto a x a ambos miembros de la ecuación. Pero podemos observar que toda esta expresión está elevado al cuadrado. Entonces hay que aplicar regla de la cadena en el miembro izquierdo. Vamos a denotarlo derivada con respecto a x de 3x al cuadrado
más y cuadrado al cuadrado igual a 100 por derivada con respecto a x de ese producto x por y. Bien, entonces esta constante sale 3 y derivamos 3 multiplicado por 2, x cuadrado más y cuadrado, queda disminuido en 1, pero ahora por la derivada interna, por derivada con respecto a x, en la parte interna pues teníamos x al cuadrado más y cuadrado, x al cuadrado más el valor de y cuadrado. Y entonces eso es lo que tendríamos en el lado izquierdo, que es lo que tendríamos que desarrollar. Vamos a desarrollar ese lado izquierdo y después vamos a desarrollar el lado derecho. Entonces vamos a ir desarrollando solamente el lado izquierdo. Entonces esto va a ser 6 que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Derivada con respecto a x de x al cuadrado, pues tenemos que va a ser 2x. Y luego tendríamos más derivada con respecto a x de y cuadrado. Pero eso pues va a resultar 2y por y' o por derivada de y con respecto a x. Entonces, eso es lo que obtenemos, más 2y multiplicado por derivada de y con respecto a x. Vamos a escribirlo en la otra página y después vamos a hacer el otro producto, la derivada del producto que tenemos en el otro miembro. Bien, entonces teníamos que esto iba a ser igual a 6x al cuadrado más y cuadrado, que está multiplicando a 2x más el valor de 2y multiplicado por y'. Y esto va a ser igual a la derivada de un producto que teníamos 100x por la derivada de y, que vendría a ser y', y después tendríamos más 100y por la derivada de x, que va a ser igual a 1 porque estoy derivando con respecto a x. Entonces podemos observar de que vamos a distribuir y vamos a despejar y'. Por lo tanto, esto es 6 por 2, obtenemos 12x multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. De acuerdo, después podemos observar que tenemos 6 por 2, esto es 12y, que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado y por y'. Y esto pues podemos observar que va a ser igual a 100x y', y luego tenemos más el valor de 100y. Entonces les decía que nuestro objetivo es despejar y'. Por lo tanto, vamos a despejar y'. Aquí nos va a quedar 12y x al cuadrado más y cuadrado. Bien, está afectado por y' menos 100x. Todo esto pues está afectado por y'. Ahí lo dejamos indicado. ¿A qué va a ser igual? Pues entonces en el otro miembro lo que tenemos es igual a, podemos observar que lo que tenemos en el otro miembro va a ser entonces igual a 100y, que es lo que tenemos en el otro miembro, menos 12x por x cuadrado más y cuadrado, menos 12x por x cuadrado más y cuadrado. Bien, y aquí ya no me está funcionando Bien, entonces vamos a verificar con lo que tenemos por acá, como es lo que llevamos. Pueden observar, estábamos acá en la página número, estábamos acá, ¿verdad? Pueden observar 100y en el numerador, o bien acá 12y x cuadrado más y cuadrado por dy con respecto a x menos 100x de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a 100y menos este 12 que está aquí sumando, pues pasará a restar. Este 3 por 2 es 6, por 2 es 12, 12x, x cuadrado más y cuadrado.
Entonces, despejando de y con respecto a x, en el numerador vamos a tener lo que tenemos en el lado derecho, 100y menos 12x, x cuadrado más y cuadrado. Y en el denominador, pues tenemos esta expresión que tenemos por acá, que vendría a ser menos 100x más 12y, x cuadrado más y cuadrado. Y hemos logrado despejar diferencial de y con respecto a x, ¿verdad? O bien derivada de y con respecto a x, o bien y', y ahora pues solamente nos hace falta evaluar el punto. Entonces, al evaluar el punto, recordemos que las coordenadas del punto son 3 para x y 1 para y. Entonces, si sustituimos el valor de x y el valor de y, podemos ver 25 y, dice, ¿verdad? Entonces, y vale 1, 25 por y menos, luego tenemos por acá 12x que multiplica, o bien aquí ya está simplificado, podemos observar que para simplificar, pues tendríamos 25 por el valor de y que vale 1, menos 3 por el valor de x que vale 3, y luego el cuadrado de x sería 9 más el cuadrado de y que es 1. Y entonces esto nos va a dar 9 más 1 es 10, por 9 va a ser 90, 25 menos 90, y en el denominador de manera similar tendríamos 25 por 3 más 3 por 1 más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto nos va a dar 75 negativo más 30, y obtenemos que la pendiente va a ser 13 novenos. Y entonces podemos observar que ahí tenemos el valor, en la gráfica tenemos la gráfica y tenemos también la pendiente. Vamos ahora a encontrar la ecuación de la curva para hacer el gráfico completo. Entonces me dice que la pendiente en este caso es igual a 13 novenos y estamos trabajando en el punto 3,1, ¿ok? Entonces vamos a aplicar punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta. Entonces tendríamos el valor de y menos y sub 0 que vale 1 igual a 13 novenos, que es el valor de la pendiente, por x menos 3. Y entonces la recta va a ser y igual a 13 novenos de x menos 13 por 3. 3 por 3 es 9, 3 por 1 3, tendríamos 33 novenos. Tendríamos por acá 33 novenos, y a 33 novenos pues le debemos de sumar el valor de 1 que tenemos en el miembro izquierdo. Trece noveno por acá, luego menos 39 noveno. 39 noveno. 39 novenos, y a 39 novenos le sumamos 1. Bien, entonces menos 3 por 3 es 9, 3 por 1 3, 39 novenos, y le sumamos 1. Y entonces tendríamos 39 negativo más 9, eso va a ser menos 30 novenos. Entonces nuestra ecuación va a quedar como 13 noveno de x menos 30 noveno, ya simplificado. Entonces acá vamos a ver si podemos escribir el 30 noveno. Entonces aquí sería 30 noveno. Bien, entonces esa es lo que vamos a graficar. Entonces 13 novenos de x menos 30 novenos. Vamos a pasar ahora entonces a hacer la representación gráfica en el vamos a quitar estos para que no nos perjudique por acá, ¿verdad? Vamos a quitar esta otra. Vamos a borrarla. Hola, desactivamos. Bien. Entonces recordemos que nuestra expresión con la que estábamos trabajando estaba definida la función como, ya la recordamos, vamos a buscarla. La función está definida como 3 por x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos 3, abrimos paréntesis, x elevado al cuadrado
A esto le sumamos más el valor de y elevado al cuadrado y a esto, todo esto también está elevado al cuadrado y esto está igualado a 100 por xy. 100 multiplicado por x multiplicado por y. Bien, entonces ahí tenemos que, vamos a ver qué pasa, porque no nos hace nuestra curva. Vamos a ver, igual a 100xy, ¿verdad? Vamos a ver por qué no hace esta expresión por acá. Vamos a borrar, vamos a poner igual a 100 por x y luego por y. Vamos a ver si es que necesita que pongamos por x por y para que nos dé la gráfica que queremos. Entonces ahí podemos observar que tenemos la gráfica. Entonces el punto, recordemos que el punto tenía coordenadas 3,1, si mal no recuerdo, son las coordenadas del punto. Busquemos entonces las coordenadas del punto. Vamos a verificar cuáles eran las coordenadas del punto. Nos decía que las coordenadas del punto iban a ser en 3,1. Entonces sustituimos las coordenadas del punto por acá y 3,1. Ahí podemos observar nuestro punto. Ahora vamos a poner la recta que encontramos. La recta que encontramos, recuerden que era 13 novenos de x. Entonces voy a poner por acá 13 noveno y luego ponemos x, ¿verdad? 13 noveno de x y a ese 13 noveno le restaba menos 30 noveno, menos 30 entre 9. Y entonces podemos ver que la recta pasa por el punto donde, y esta recta es tangente a la curva en ese punto. Que entonces ese es el procedimiento que estamos trabajando para hacer la derivada implícita de una función. Aquí pues entonces se les presenta otro ejemplo. En este otro ejemplo ustedes lo pueden analizar y vamos a hacer uno que esté aquí propuesto. Bien, aquí por ejemplo, bueno, aquí vamos a buscar otros. Yo les había puesto otros. Voy a buscar por acá el documento donde tenemos eso. Ay, se me abrió un montón acá. Este documento está por aquí, derivada implícita. Entonces, en este documento yo les había puesto muchos ejercicios para que ustedes trabajaran. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá, vamos a hacer el del bifolio. En el del bifolio vamos a aumentar un poco para que podamos ver cuál es. Aquí está. Vamos a anotar nuestra ecuación. Dice que es x al cuadrado más 4, todo esto multiplicado por y. Ah, no, ese es el otro. Quería buscar el del bifolio, está acá, ¿verdad? La ecuación es x al cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado igual a 4x al cuadrado y. Entonces vamos a trabajar esa. Vamos a ver que si logramos trabajar bien con el tablero para que hagamos nos piden en el punto 1,1 el mismo proceso, hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto y vamos a determinar también la ecuación de la recta. Entonces ahora nuestra función es x al cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. Y esto me dice que es igual a 4x cuadrado y.
Bien, no quiere responder este tablero, chicos. ¿Qué podemos hacer para poder hacer la derivada de esa expresión? Que no quiere responder el tablero. Vamos a ver, permítanme. Vamos a ver, voy a cerrar este documento. Y entonces vamos a minimizar este. Por aquí está nuestro tablero. Entonces vamos a ver si podemos escribir por acá. Vamos a borrar eso que hemos escrito. Vamos a pasarnos a otra tabla. Aquí está otra vez. Vamos a borrarlo. Bien, entonces la expresión decía x al cuadrado más, no funciona. Ok, voy a ver si con el dedo pues. Entonces me dice x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Todo esto está elevado al cuadrado y esto me dice que es igual a 4x al cuadrado por y. Esa es nuestra función. Entonces, derivando ambos lados con respecto a x. El 2 lo bajamos, queda disminuido en 1, x al cuadrado más el valor de y cuadrado, por la derivada interna. Pero en la derivada interna, pues vamos a tener que la derivada de x al cuadrado, pues va a ser 2x, más la derivada de y cuadrado, que va a ser 2y por y'. Eso es lo que tendríamos en el lado derecho. Entonces pueden ver que si distribuimos, esto va a ser 2 por 2. Vamos a tener 4x que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Bien, más, ahora tendríamos 2 por 2 es 4y que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto me multiplica a y'. Eso sería la derivada del lado derecho. Vamos a dejarla allí y después vamos a derivar la derivada del lado izquierdo. Ahora vamos a derivar el lado derecho. 4x al cuadrado y tenemos en el lado derecho. Entonces, es derivada con respecto a x de 4x al cuadrado y. Entonces pueden ver que tenemos que aplicar la regla de un producto. Entonces en la regla de un producto voy a tener la primera función que es 4x al cuadrado. Lo indico, derivada de y con respecto a x. Bien. Y después tendríamos más la segunda función que es y por la derivada de 4x al cuadrado. Pero la derivada con respecto a x de 4x al cuadrado pues va a ser 8x. Entonces esto lo podemos escribir como 4x al cuadrado por y más, ¿qué valor? 8xy. Bien, entonces esto es lo del lado izquierdo y lo que tenemos anteriormente es lo del lado derecho. Permítanme escribirlo para que después lo pueda igualar. Entonces voy a tener 4x al cuadrado y' más 8xy. Eso es en el lado izquierdo y en el lado derecho era lo que teníamos anteriormente, que quedaba como 4x por x al cuadrado más y cuadrado más 4y que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado por y'. Bien, entonces eso es lo que voy a reescribir para que podamos ver el despeje que queremos hacer. Voy a borrar todo esto y entonces voy a obtener 4x que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Luego más 4y que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado y esto multiplica a y'. Bien,
pero esto está igualado a 4x al cuadrado y' más 8xy. Entonces, lo que queremos despejar son estas y' que tenemos por acá. Por lo tanto, las vamos a dejar en el lado izquierdo y los otros los pasamos a restar. Entonces, podemos observar de que si saco factor y', entonces y' va a ser factor ¿de quién? De 4 veces y, que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Y luego este que está en el lado derecho lo pasaríamos a restar. Menos, ¿qué valor? 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. Todo esto por y'. ¿Igual a cuánto tendríamos? Igual a 8xy, lo dejamos ahí. Y ahora esto está sumando, pasaría a restar. Entonces sería menos 4x que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Y entonces ya podemos despejar y'. Entonces nuestra y' va a ser igual a este cociente. 8xy menos 4x que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado. Y todo esto entre 4y que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Bien, y entonces ahora solo vamos a evaluar el punto. Recuerden que el punto tenía coordenadas 1,1. Entonces, si el punto tiene coordenadas 1,1, 8 por 1 por 1, pues va a ser igual a 8, menos 4 por 1 es 4. Y 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. Esto quedaría 2. 4 por 2 es 8. 8 menos 8 tendríamos en el numerador y en el denominador podemos observar que va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Multiplicado por 4, pues eso nos va a dar 8. Menos 4. Es decir, que esto vendría a ser igual a 0 en el numerador y a 4 en el denominador. Pero entonces esto es igual a 0. Entonces la pendiente a la curva en ese punto va a ser 0. Y entonces recordemos que si la pendiente de la curva en ese punto es 0, significa que la recta tangente es horizontal. Y entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Ya tenemos que la pendiente es 0. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta. Sería y menos y1, pero las coordenadas son 1,1. Entonces y menos 1 igual a 0 por x menos 1. Pero todo eso es 0, entonces y va a ser igual a 1. Entonces vamos ahora a hacer la representación gráfica de la curva, la pendiente y la recta tangente. Bien, entonces por aquí vamos a ver, bueno, esta era nuestra curva. No, ¿verdad? Ahora estamos trabajando con otra curva. Estamos trabajando con la curva del bifolio, ya me acordé. Vamos a representarla. Entonces voy a borrar todas estas para que miremos esa curva nueva que vamos a representar. Esa curva nueva ya la vamos a representar por acá. Vamos a ver qué es. Era por acá, busquémosla, la teníamos en el documento, bueno, cerré el documento, pero la curva era x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Vamos a buscarla, por aquí la tenía también. Sí, aquí la tenemos, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces por aquí podemos observar, vamos a introducir x al cuadrado, luego tendríamos más y, todo esto al cuadrado. Hoy por acá vamos a ponerle paréntesis y vamos a quitar este paréntesis que tenemos acá. Entonces, vamos a quitar este otro. Y ahí lo tenemos. Y todo esto me dice que es al cuadrado. Y luego esto lo igualamos a
4x cuadrado y. 4x elevado al cuadrado y. Ahí tenemos entonces, le damos enter. Y vamos a ver que por qué no nos hace. Bueno, vamos a buscar la curva. Por aquí debe de estar. Voy a cerrar esto de acá. A ver por qué. Voy a maximizar esto. Voy a mover, a ver. Voy a mover por acá. Quiero que me... Ahí está, miren. Pasa que se me movió. Entonces aquí viene la curva. Pueden observarla. Esa se llama curva del bifolio. Como que tiene bifolio, 2 hojas. Entonces, ¿en qué punto es que nos las estaban pidiendo? En el punto 1,1. Entonces, vamos a graficar el punto 1,1. Ahí tenemos el punto 1,1 y luego vamos a ver la pendiente era 0 y entonces si la pendiente es 0, la recta nos daba y igual a 1. Entonces, por aquí tenemos el valor de y igual a la unidad. Y entonces ahí tenemos la recta tangente a la curva en ese punto, la pendiente 0 quiere decir que la recta es paralela al eje X. Bien. Entonces, con esto pues hemos trabajado lo que es la derivada implícita, cuál es la estrategia para encontrar una derivada implícita. Por aquí vimos que lo primero que tenemos que hacer, nos dan una ecuación, ¿verdad? En términos de la variable X y Y, vamos a derivar a ambos lados con respecto a X, donde aparece la variable X, pues hacemos lo que comúnmente hemos venido haciendo, aplicamos las reglas que se nos puedan presentar y cuando nos aparece la variable Y, pues hay que aplicar regla de la cadena. Bien, y luego pues agrupamos los términos que llevan diferencial de Y diferencial de Y sobre diferencial de X o bien derivada de Y con respecto a X, los agrupamos porque nuestro objetivo es despejar la derivada de Y con respecto a X que se expresa como diferencial de Y sobre diferencial de X. Y entonces de esa manera pues encontramos la derivada implícita para esa función. Recordemos que estas ecuaciones no nos definen funciones, pero si las particionamos, pues sí nos van a definir funciones. Ya vimos eso, cómo lo discutíamos a partir de las gráficas, de las ecuaciones. Bien, entonces hasta acá hemos abordado lo que es la derivada implícita. En el documento, en plataforma, les aparece el documento y les aparecen ejercicios para que ustedes los desarrollen y los trabajen. Bien, les agradezco su atención.